Era un día común en el parque. Mordecai y Rigby estaban, como siempre, holgazaneando en la casa del parque mientras Benson, furioso, les gritaba por no hacer su trabajo. «Ya basta. Estoy harto de que no hagan nada», vociferó Benson, con su rostro rojo como un tomate. «Vayan al sótano y limpienlo de una vez». Mordecai y Rigby se miraron, desganados. «Pero, Benson», intentó protestar Mordecai. «Sin peros», interrumpió Benson. «Muévanse». Sin más opción, los dos amigos bajaron al sótano, una parte de la casa que rara vez alguien visitaba. Y el lugar estaba cubierto de polvo, y el aire tenía un olor a humedad y madera vieja. Las estanterías estaban repletas de cajas olvidadas, herramientas oxidadas y objetos de los que nadie se había preocupado en años. «Viejo, este lugar es un asco», dijo Rigby, tosiendo mientras sacudía una caja. «Sí, bueno, cuanto antes terminemos, antes podremos volver a jugar videojuegos», dijo Mordecai, mientras tomaba una escoba y empezaba a barrer sin mucho entusiasmo. Y los minutos pasaron mientras revisaban las cajas y ordenaban lo que podían. La mayoría contenía papeles viejos, algunas fotos en blanco y negro y herramientas inservibles. «Oye, ¿quién crees que haya usado todo esto?», preguntó Rigby, sosteniendo un reloj antiguo. «Ni idea», respondió Mordecai. «Seguramente Skip sabría, pero no importa». Ambos siguieron limpiando hasta que Rigby tropezó con algo en el suelo. «¿Quién deja cosas tiradas en un sótano?», exclamó. Mordecai se acercó para ver con qué se había golpeado su amigo. Y entre el polvo y la suciedad, sobresalía un objeto extraño. Era un pequeño cofre de madera, con símbolos tallados que ninguno de los dos reconoció. «Mordecai, ¿esto siempre ha estado aquí?», preguntó Rigby. «No lo sé, pero se ve raro», respondió Mordecai. Rigby, curioso como siempre, intentó abrirlo. «Oye, cuidado», dijo Mordecai. «Podría ser algo valioso». «Solo es una caja vieja», exclamó Rigby, mientras forzaba la tapa con sus garras. Pero de pronto, con un crujido, se abrió lentamente. Dentro, había un objeto cubierto con un paño rojo. Y ambos se miraron. «¿Lo revisamos?», preguntó Rigby con una sonrisa traviesa. Mordecai suspiró. «Supongo que sí». Pero sin saberlo, estaban a punto de cometer un gran error. Y Mordecai y Rigby se quedaron mirando el misterioso cofre. Dentro, envuelto en el paño rojo, había algo que parecía un libro antiguo, con una cubierta de cuero ennegrecido por el tiempo. «¿Un libro?», preguntó Rigby, frunciendo el ceño. «Qué decepción. Pensé que sería algo más genial, como una espada maldita o algo así». «Sí, viejo, pero, no sé, esto se siente raro», dijo Mordecai, observando más de cerca el objeto. El libro no tenía título en la portada, pero sí unos extraños símbolos grabados en el lomo. Mordecai lo abrió con cuidado, y al instante, una bocanada de polvo se levantó en el aire. «Esto es asqueroso», se quejó Rigby, agitando la mano para apartar el polvo. Y las páginas estaban amarillentas y llenas de inscripciones en un idioma desconocido. Algunas ilustraciones mostraban figuras humanoides con cuernos y ojos vacíos, rodeadas de llamas. «Definitivamente esto es raro», susurró Mordecai. «Ja. ¿Y si es un libro de hechizos?», bromeó Rigby. «¿Qué tal si encontramos un conjuro para hacer que Benson nos deje en paz?». «Sí, claro. Porque la magia es real», respondió Mordecai con sarcasmo. Y a pesar de la broma, algo en el ambiente parecía haber cambiado. El sótano se sentía más frío, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado la habitación. «Mira esto», exclamó Rigby, señalando una página con un dibujo de una especie de círculo rodeado de runas. Y bajo la ilustración había un texto escrito con tinta oscura. «El llamado del abismo resuena en la noche, y aquel que pronuncie estas palabras abrirá la puerta al eterno observador». «Viejo, esto suena como algo salido de una película de terror», comentó Mordecai, sintiéndose un poco inquieto. Pero Rigby, como siempre, no pudo evitar burlarse. «El eterno observador, bla, bla, bla». «Mordecai, mírame», dijo con voz profunda y burlona, mientras levantaba las manos dramáticamente. «Voy a abrir la puerta al abismo». Y sin pensarlo demasiado, Rigby comenzó a leer en voz alta las extrañas palabras escritas en la página. «Oye, deja de hacer eso»,
Le interrumpió Mordecai, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Pero ya era tarde. Tan pronto como Rigby terminó de pronunciar la última sílaba, un sonido sordo retumbó en el sótano, como si algo pesado hubiera caído sobre el suelo. Las luces parpadearon y una brisa helada recorrió la habitación. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Rigby, parpadeando nervioso. Mordecai miró a su alrededor, sintiendo como el aire se volvía más pesado. No lo sé, pero creo que hicimos algo malo. Y desde la oscuridad del sótano, un susurro bajo y gutural empezó a llenar el ambiente. Después, el susurro gutural se transformó en un gruñido profundo, casi como un rugido que sacudió el sótano. Y Mordecai y Rigby sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos cuando una sombra oscura empezó a emerger del libro. Mordecai, dime que eso es solo un efecto especial barato, susurró Rigby, dando un paso atrás. Pero no lo era. La figura creció y tomó forma. Un par de ojos rojos como brasas se abrieron en la oscuridad, seguidos de una sonrisa llena de dientes afilados. Dos enormes cuernos se retorcían en su cabeza, y su cuerpo parecía cubierto de una niebla negra que se movía como llamas. Era el diablo. Por fin, libre, exclamó. Y su voz era profunda, reverberante, como si hablara desde el mismo centro de la tierra. Pero antes de que Mordecai y Rigby pudieran reaccionar, el demonio alzó una de sus manos, y con un simple movimiento, los lanzó contra la pared con una fuerza sobrehumana. Y ambos gritaron al chocar y caer al suelo, perdiendo el conocimiento. Después de eso, no se supo cuánto tiempo pasó, pero cuando Mordecai y Rigby despertaron, un calor sofocante los envolvía. Abrieron los ojos lentamente y se encontraron con una escena de pesadilla. El parque estaba en llamas. El cielo, antes azul, ahora era un rojo intenso, como si el sol se hubiera transformado en una bola de fuego. Los árboles ardían, los bancos estaban destrozados y el suelo tenía grietas de donde salía humo negro. Y en medio de todo, estaba el diablo. Era aún más grande que antes, con enormes alas de sombras que se agitaban a su alrededor. Con una carcajada macabra, lanzaba bolas de fuego contra la ciudad. Y a lo lejos, podían ver edificios en llamas, autos volcados y el sonido de sirenas apagándose entre el caos. No puede ser, susurró Mordecai, con su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hicimos?, preguntó Rigby, aterrorizado. Después de eso, ambos se miraron y luego corrieron entre los escombros, buscando a sus amigos. Y primero encontraron a Skips. Estaba tirado en el suelo, con el cuerpo cubierto de cenizas, respirando apenas. Luego, vieron a Benson, Papaleta, musculoso y fantasmano. Todos estaban en la misma condición. Noqueados, sin poder reaccionar. «Despierten», gritó Mordecai, sacudiendo a Benson. «Vamos, viejo, necesitamos ayuda». Pero nada. Ninguno respondía. «No puede ser». Rigby comenzó a temblar. «¿Estamos solos contra esa cosa?». Y antes de que pudieran pensar en un plan, una enorme sombra cubrió el suelo. El diablo descendió lentamente frente a ellos, con una sonrisa llena de malicia. Ustedes son los que me liberaron», dijo con voz retumbante. «Ahora, trabajarán para mí». Mordecai y Rigby sintieron el pánico apoderarse de ellos cuando unas garras gigantes los atraparon por el torso y los levantaron en el aire. «Déjanos ir», gritó Rigby, forcejeando. «Nunca te ayudaremos», escupió Mordecai. El diablo rió. «No tienen opción. Si no hacen lo que digo, los convertiré en cenizas». Las garras se apretaron con más fuerza, haciéndolos gritar de dolor. Pero entonces, algo pasó. Una luz azul brillante apareció de la nada y golpeó al diablo en el pecho. El demonio rugió y soltó a Mordecai y Rigby, quienes cayeron al suelo con un golpe seco. «¿Qué fue eso?», exclamó Rigby, mirando a su alrededor. Y frente a ellos, entre el humo y el fuego, una figura comenzó a tomar forma. Era alto, con una presencia imponente, y sostenía en sus manos un arma que parecía brillar con un resplandor celestial. Mordecai entrecerró los ojos, intentando reconocerlo. «No puede ser». La figura avanzó lentamente, con el rostro serio. «Ustedes dos han metido la pata, pero aún hay esperanza». Mordecai y Rigby miraron con asombro a la figura frente a ellos. El resplandor celestial que lo rodeaba disipaba las llamas y la oscuridad del diablo. «¿Quién eres?»,
Preguntó Mordecai, aún intentando procesar lo que sucedía. La figura dio un paso adelante, su aura emanando una paz absoluta a pesar del caos a su alrededor. Soy Dios. Los ojos de Mordecai y Rigby se abrieron como platos. ¿Qué? Gritó Rigby. Ustedes han cometido un grave error, pero aún hay tiempo para arreglarlo. Dijo Dios con serenidad. Les daré una oportunidad. Dios extendió sus manos y una luz dorada envolvió a Mordecai y Rigby. Ambos sintieron una energía recorrer sus cuerpos, una sensación de poder inmenso y, al mismo tiempo, una paz indescriptible. Ahora, peleemos. Exclamó Dios. El diablo rugió con furia. Ni siquiera tú podrás detenerme esta vez. Y el enfrentamiento comenzó. Mordecai y Rigby, ahora con el poder otorgado por Dios, se lanzaron al ataque. Con cada golpe, destellos de luz y llamas chocaban en el aire. El diablo era fuerte, más de lo que imaginaban. Sus garras desgarraban el suelo, sus ataques dejaban cráteres en el parque y su risa resonaba como un eco demoníaco. Dios luchaba con una fuerza inigualable, cada uno de sus movimientos brillaba con un poder divino, pero el diablo no cedía. Mordecai usaba ráfagas de energía azul que salían de sus manos, mientras que Rigby, con su velocidad aumentada, atacaba con golpes rápidos y precisos. Pero a pesar de todo, el diablo seguía resistiendo. Y después de horas de batalla, Mordecai y Rigby cayeron de rodillas, exhaustos. No podemos seguir así. Jadeó Mordecai. Es demasiado fuerte. Susurró Rigby. Pero Dios no había terminado. Levántense. No pueden rendirse ahora. Exclamó. Pero en ese momento, el diablo intentó lanzar un último ataque, una ola de fuego infernal que amenazaba con consumir todo. Pero Dios, con un solo movimiento, desató un rayo de luz pura que atravesó el cuerpo del diablo. El demonio gritó de agonía mientras su cuerpo comenzaba a deshacerse en cenizas. Y con un último estallido, el diablo desapareció, y el cielo rojo volvió a su color azul. Las llamas se extinguieron y todo quedó en silencio. La batalla había terminado. Y Mordecai y Rigby cayeron al suelo, completamente agotados. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo y sus ojos se cerraron lentamente. Y horas después, cuando despertaron, estaban en el sótano. Mordecai parpadeó, confundido. Espera, ¿qué? Rigby se incorporó rápidamente, mirando a su alrededor. No, no puede ser. Todo estaba como antes. El sótano estaba sucio, las cajas seguían en su lugar, y el misterioso libro estaba cerrado, como si nunca lo hubieran abierto. ¿Fue un sueño? Preguntó Mordecai, sintiendo un escalofrío. Pero entonces, notaron algo en el suelo. Una nota. Mordecai la recogió y la leyó en voz alta. Lo lograron. Detuvieron al diablo. Pero la próxima vez, no jueguen con cosas que no entienden. Y por cierto, dejen de ser tan flojos. Firmado. Dios. Los dos amigos se quedaron en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Viejo. Susurró Rigby. Todo fue real. Agregó Mordecai. Y ambos miraron el sótano y suspiraron. Después, sin decir una palabra más, tomaron sus escobas y comenzaron a limpiar. No querían volver a cometer el mismo error. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.